Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor, sí. Bien, a ver, que se van conectando para comenzar la clase. Bien, espero que hayan estudiado full. Mañana es parcial, ¿verdad? Espero que salgan bien porque la verdad que este más, o sea, este parcial es como más fácil, ¿no? Más fácil en el sentido que es menos complejo respecto a los temas del segundo bloque, ¿no? Bueno, voy a tratar de aclarar cosas en esta clase. De ese tema de pierna y pie que es un poquito largo, pero vamos a hacerle puntual, las cosas puntuales del tema, ¿no? En esta clase de asesoría. Vamos a ver, voy a buscar aquí, por si pantalla. ¿Si ven las diapositivas? No, muchachos. ¿Se ven las diapositivas? Sí, sí se ven. Perfecto, muy bien. Vamos a comenzar entonces. Bueno, como les digo, espero que salga muy bien su parcial mañana. Vamos a estar ahí a las 8 de la mañana a comenzar el teórico. Entonces, bueno, mucha suerte. Espero que hayan preparado el tema porque tuvieron tiempo para estudiar. Como siempre, se dieron cuenta que las preguntas siempre son complejas, nada, no son preguntas, no se hacen preguntas superficiales, hay que haber leído bastante para responder las preguntas. ¿Okay? Entonces, bueno, este tema, que es la parte, el último segmento, los últimos segmentos del miembro inferior, en estas diapositivas vemos algunos elementos que tienen que ver con ese tema, no pie ni pie. La parte de ejercicio, ¿ok? Se cuenta que esta muchacha haciendo ejercicio, ejercitando la parte inferior de su cadera y el resto de su miembro inferior. Contractura aquí de los músculos de la pantorrilla, en esta zona. Una rotura de la fascia plantar, dentro de lo que vamos a ver aquí en pierna y pie. Y esta que es un poquito más drástica, ¿no? Esta foto corresponde a un paciente al cual se le ha hecho una fasciotomía de la pierna, ¿ok? Fasciotomía. Fascia, hay dos términos ahí, fascia, que significa lo mismo en anatomía, ¿verdad? Fascia, aponeurosis profunda en este caso, ¿ok? Y tomía es el corte de esa fascia, una fasciotomía. Un paciente que presenta un síndrome comportamental agudo, se aumentan las presiones por edema, por disminución del riesgo del retorno venoso, etcétera, de la pierna, y la naturaleza de la pierna, el hecho de tener unos compartimientos ahí limitados por la aponeurose profunda, hacen que las presiones dentro de esos compartimentos aumenten y de esta manera se va cerrando la parte vascular, ¿no? Hasta que los tejidos que están dentro del compartimento mueren. Entonces, antes que eso ocurra, o sea, que ocurra la necrosis de los músculos que están en esa zona, hay que hacer esta fasciotomía. Se hace un corte en la aponeurosis, ¿ok? A través de la piel, se corta la aponeurosis y se liberan los compartimientos. Y de esta manera, hasta que pase la noxa que está produciendo este síndrome comportamental agudo, pues eso se cierra después, ¿ok? Pero eso es para evitar que el paciente se le mueran los músculos que están en los tres compartimientos de la pierna. Que ustedes tengan una idea, pues, para qué sirve esta clase, ¿no? No es una aplicación directa de eso. Bien, vamos a comenzar con el término pierna, del latín crura, ¿no? Segmento anatómico del miembro inferior que une la rodilla con el tobillo, al otro modo ahí, y aponeurose de la pierna, que como hemos estado hablando en todas las clases, pues la aponeurose es uno de los elementos más importantes, porque la aponeurose, esta fascia profunda, es la que contiene las estructuras que están fijadas ahí, ¿ok? Las partes blandas, los músculos, los vasos, todo está contenido en ese estuche que constituye este elemento nacarado que ven aquí desde arriba. Arriba, recuerden, es la fascia lata, del muslo, y que después se fija en los diferentes huesos que se encuentran alrededor de la rodilla y se continúan hacia abajo como la fascia de la pierna o aponeurosis profunda de la pierna, ¿ok? Entonces la pronunciación de la pierna se continúa con la fascia lata en sus puntos de inserción común en los cóndulos de la tibia, la cabeza del peroné, y emite expansiones profundas que se fijan en la tibia y el peroné, dando lugar a tabiques intermusculares anteriores y posteriores. Y estos tabiques son los que van a limitar o a constituir estos tres compartimientos que tenemos en la pierna, que lo hace diferente al resto
de las áreas de los otros segmentos, ¿no? Aquí un aumento de presiones dentro de esos compartimientos puede hacer que las estructuras mueran, se necrosen. Entonces hay que hacer fasciotomía. Y para hacer una fasciotomía debemos saber exactamente cuáles son los compartimientos, cuáles son los límites de esos compartimientos. En conjunto, la pronuncia de la pierna, la tibia y el peroné con la membrana interósea forman 3 compartimentos evolutivos dentro de los cuales se ubican grupos musculares y paquetes vasculonerviosos de la pierna. Entonces, es primordial que lo entiendan, ¿ok? Que no lo tengamos claro, porque esta es la manera como vamos a explicar cómo hacer una fasciotomía, qué puntos debemos tomar de referencia y por qué ocurre un síndrome comportamental agudo. Eso lo van a ver después en clínica, pero ya ustedes ahí tienen la idea para qué sirve esto, por qué debemos estudiar la pierna de esta visión, ¿no? Porque es uno de los elementos de aplicación clínica de este segmento. Dense cuenta que al igual que muslo, la pierna pues va a tener, dense cuenta de los elementos supraponeuróticos y supraponeuróticos. Aquí los supraponeuróticos son los que descansan sobre la poneurosis, en este caso pues la poneurosis de la pierna. Un elemento que ya vimos, que nacía durante el tobillo, la vena safena magna y el nervio safeno. Miren cómo suben por debajo de la piel, o sea, cubiertos por la piel subcutánea y descansando sobre la poneurosis profunda de la pierna para después seguir hacia la fascia larga. ¿Okay? Aquí hay elementos como el nervio peroneo superficial aquí para llevar la piel del dorso del pie, atravesando la poneurosis justo en este punto, estoy mostrando aquí con la flechita, okay, etc. Eso también debemos tenerlo claro, ¿verdad? ¿Qué estructuras se encuentran en cada compartimiento? El compartimiento subcutáneo o superficial, ¿ok? Esto es una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta siempre. Bien. Miren aquí. Este es un corte transversal de la pierna. Esto es una pregunta de examen. ¿Y por qué es una pregunta de examen? Porque es importante que lo sepan. Dense cuenta. Aquí tenemos por fuera la piel, el subcutáneo, que es lo que está en amarillo. Lo que nos interesa es colocar aquí la tibia en su punto. Dense cuenta la tibia. Recuerden que la tibia tiene una cara subcutánea, que es la cara interna. ¿Vieron aquí? Está la poneurosis fijada al periósteo. ¿Ok? Esta es la cara externa y esta es la cara posterior. ¿Ok? Y el número 1 es la poneurosis profunda. ¿Vieron? La poneurosis de la pierna. ¿Bien? Y de ahí parten unos tabiques. El tabique intermuscular anterior, que parte del peroné, y el tabique intermuscular posterior, que parte también del peroné, la parte posterior del peroné, dando lugar al número 2, que es el compartimiento anterior de la pierna, al compartimiento lateral o peroneo, están los músculos peroneos ahí, y el compartimento más grande, que es el compartimento posterior, dividido por esto que está aquí, que es una especie de tabique, un tabique transverso, ¿ok? Que divide el compartimento posterior, uno profundo y otro superficial. Pero al final, por favor, ¿quién tiene abierto el sonido ahí, por favor? Ok. Entonces, esta es una pregunta de examen. Ubicar cuál es la parte anterior y cuál es la parte posterior es fundamental. ¿Okay? Ustedes en el examen pues, deben colocar, si se les pregunta, pues, ¿dónde está la parte anterior y posterior? Esta es la parte interna, esta es la parte externa, lógicamente, la anterior y la posterior. Bien, para saber dónde están parados ahí, pues. ¿Okay? Lateral y medial. Y las diferentes estructuras que están en los compartimientos, los que están, ya debieron haberlo leído ya. ¿Ok? Esta es una pregunta de examen, por supuesto. Y la importancia de ello es que yo puedo hacer cortes a nivel de la piel aquí, después voy a hacer hacia la parte anterior, el compartimento anterior, y hacia la parte lateral para abrir los compartimientos, así como vieron la herida esa hace ratito, ¿no? Ok, miren aquí, ya en el corte transversal, pero con las estructuras ubicadas en cada uno de los compartimientos. ¿Están viendo aquí? Estos son los diferentes músculos, que es el tibial anterior, que es el extensor común de los dedos, ¿ok? Que si el peroneo anterior, o tercer peroneo, los músculos laterales ubicados en el compartimento lateral, en su cuenta tabique intermuscular anterior, posterior, como limita con la cara externa del peroné y la porción profunda del compartimento externo, lateral o peroneo, porque ahí están los dos músculos peroneos, el peroneo largo y el peroneo corto. Por detrás de la membrana interósea, entonces, y por detrás de los huesos, de la tibia hacia adentro y del peroneo hacia afuera, vemos un gran compartimento posterior. ¿Okay? Y de esa manera también vemos, por ejemplo, el número 10, los elementos vasculonerviosos. Aquí está el paquete vasculonervioso tibial anterior, ¿okay? El paquete vasculonervioso tibial posterior, el paquete vascular peroneo en esta zona, ¿okay? Y los diferentes músculos
gastrocnemio, el sóleo y los músculos profundos del compartimento posterior. Eso lo vamos a ir poco a poco, cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, esta aplicación clínica de esto, síndrome comportamental agudo, se cuenta como entonces, por un ejemplo de eso, por ejemplo, es un paciente, el más frecuente, pues, hay otros más. De traumático puede ocurrir un síndrome comportamental agudo, pero que ustedes van a ver con más frecuencia va a ser por empollamiento botrópico. O sea, los botrops, o sea, el género, la especie botrops, de las serpientes botrops, produce un veneno que es necrotóxico, ¿ok? Y va a necrosar los tejidos. Entonces produce un edema importante mientras va haciendo efecto el veneno en la zona de la mordedura. Vamos a tener un aumento de volumen de la pierna completa, ¿no? Es decir, la mordedura en la parte distal del miembro inferior. Y vamos a entender entonces cómo estos compartimentos comienzan a hincharse, a dematizarse por este efecto del mismo veneno. Y entonces, claro, van a encontrar con un elemento rígido, que es la fascia profunda de la pierna. Y no va a permitir que eso se expanda más allá. Por lo tanto, la presión dentro de esos compartimentos va a aumentar. Y por supuesto, cada uno de esos elementos vasculares tiene una resistencia, una presión entre ellos. Si esa presión que está por fuera supera la presión que está dentro del vaso, el vaso colapsa y no hay más riego sanguíneo en este caso. Lo primero que van a colapsar son los linfáticos, que son los elementos de menos presión. Luego las venas y después las arterias. ¿Okay? Y de esta manera ocurre la muerte de los tejidos en cada uno de los compartimentos. Y al final vas a tener que amputar al paciente, no queda otro remedio que amputar, ¿ok? Entonces, ¿qué se hace? Se rompe, se abre la fascia en el compartimento anterior, ¿ok? En el compartimento lateral y en el posterior. Al abrir la fascia, se descomprime aquello. Los músculos se salen de su sitio, por supuesto, por el edema, por la hinchazón, y de esta manera, al liberarse la presión, pues sigue irrigándose y no mueren los tejidos, ¿ok? Luego, cuando eso cesa, cuando el proceso de hinchazón que tiene el paciente va a cesar, el paciente, pues, luego eso vuelve a su sitio otra vez y se vuelve a cerrar la piel, pues, de esta zona, ¿ok? Para que tengan una idea de la aplicación clínica de esto. Eso se llama fasciotomía, cortar la fascia, pues, hacer una abertura en la fascia, en este caso la fascia crural o la fascia de la pierna. Miren la foto, ¿ok? No es medio cruento, pero es salvador, ¿ok? Compartimento posterior y el corte del compartimento lateral y anterior. Se hace un corte aquí en la piel que puede ser, no puede ser así completamente, puede ser también a nivel de con un puente de piel, pues. Este es muy cruento, pues, pero también es útil. Cortar toda la piel, luego la porurosis, que es el objetivo. Al cortar la piel, pues no pasa nada. Si yo corto solo la piel, pues no, el síndrome comportamental va a seguir. Por lo tanto, tengo que cortar la piel para llegar a la porurosis, que es mi objetivo. Corto la porurosis y descomprimo el compartimento. Con un solo corte aquí puedo ir hacia el compartimento lateral y hacia el anterior. Y aquí, hacia la parte medial, por detrás de la vena safena y del nervio safeno, hago el corte de esta manera y descomprimo el compartimento posterior, ¿okay? En la parte medial. Para que tengan una idea de esas cosas. Esa es la fasciotomía, entonces. Bien, una vez explicado esto, vamos a los músculos de la pierna. Vamos a dividirlos, igual que dividimos todos los músculos, ¿verdad? Un grupo anterior o extensor, que son los llamados dorsiflexores, al tiene el tibial anterior, al extensor largo de los dedos, al extensor largo del alus o dedo gordo, y tercer peroneo o peroneo anterior. Los laterales son los llamados peroneos, por eso el compartimento lateral se llama compartimento peroneo, porque se ubican ahí los músculos peroneo largo y peroneo corto, o peroneo lateral largo y peroneo lateral corto, que es el otro nombre que recibe en otra nomenclatura. Los posteriores o flexores, ¿ok? Un grupo superficial, ahí tenemos los gastrocnemios, el sóleo y el delgado, ¿okay? Son los tres músculos que están ahí. Y el grupo profundo, donde tiene actividad posterior, el flexor largo de los dedos, el flexor largo del alus y el popliteo. ¿Bien? Así lo vamos a ir viendo. Los músculos anteriores o extensores de la pierna, que son los llamados dorsiflexores, o sea, llevan el dorso del pie hacia la pierna, ¿ok? Esos son el tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del alus y el tercer peroneo, como les dije. Okay, aquí tengo un cuadro sinóptico del origen, inserción e inervación de cada uno de estos músculos. El compartimento anterior, todos ellos están inervados por el nervio tibial anterior o peroneo profundo, que es rama del peroneo común, que a su vez se llama, en la otra nomenclatura, en la francesa, ciático popliteo externo, si recuerdan en la otra clase, yo les mencioné algo de eso. ¿Ok? Entonces, todos esos músculos del compartimento anterior están inervados por este nervio.
¿ok? Por el nervio tibial anterior o peroneo profundo, son las dos nomenclaturas. Entonces, ok, esto debieron haberlo leído, ¿verdad? Cada uno se cuenta aquí, la inervación es común a todos y la función, pues más o menos semejante, dependiendo, pues, a dónde va cada uno de los tendones de estos puntos. Ok, aquí tenemos el tibial anterior, que es el más alto, más superior de estos músculos. Luego tenemos el extensor del hallux, ¿okay? El extensor común de los dedos, y otro que se ubica hacia la parte más distal en relación con el borde anterior del peroneo, el tercio distal del borde anterior del peroné, el tercer peroneo, ¿okay? O peroneo anterior. ¿Bien? Tenemos también el grupo de músculos y el mapa de ellos en relación a los huesos y la membrana arteriosa. Y aquí está, todos ellos están ahí. Me hice cuenta cómo por delante de la membrana arteriosa vamos a tener el número 10, que corresponde al paquete vascular nervioso tibial anterior. Aquí tenemos la arteria tibial anterior, rama terminal de la arteria poplitea, su dos venas satélites y el nervio peroneo profundo, que es el mismo tibial anterior también. ¿Okay? Esto es todo el compartimiento anterior. Entonces, bien, se cuenta que estos tendones hay un reforzamiento de la aponeurosis, tanto de la pierna como del pie en este caso, que mantienen a los tendones en su sitio, sobre el retináculo extensor, en este caso superior, y el inferior, que tiene forma de Y, se llama ligamento en Y también, y tienen la función de mantener, cuando se contraen estos músculos, mantener, ¿okay? Ellos pegados a la superficie de la zona profunda, ¿okay? Para que no se desplacen. Sus vainas sinoviales, cada uno de ellos, el tibial anterior, el extensor largo del hallux, ¿okay? O propio del hallux, y el extensor común de los dedos, con el tercer peroneo, compartiendo pues esa vaina sinovial. Ok. Músculo lateral del peroneo, el largo, el corto, simplemente peroneo lateral largo y peroneo lateral corto, ¿ok? El peroneo largo, origen, vamos a hablar de ellos, que son cortos aquí, ¿verdad? Superficie lateral superior del peroné, cabeza del peroné y cóndilo lateral de la tibia, inserción superficie inferior de la cara lateral en extremo distal uniforme medial y base del primer metatarsiano. Esto es importante, ¿ok? Se cuenta que este tendón va a atravesar la línea media de afuera adentro. ¿Okay? De esta manera podemos entender que cuando se contrae es capaz de llevar el pie hacia afuera, evertir el pie. Entonces eso es importante aquí, ¿ok? Él se ubica por fuera, pero su inserción es medial al pie. ¿Bien? Ok. Entonces, va a ser el primer tarsiano y el extremo distal de la cuña medial. ¿Ok? Inervación, nervio peroneo superficial. ¿Ok? O músculo cutáneo de la pierna, también se la llama así. Función, eversión y flexión plantar del pie. Y ayuda a sostener los arcos plantares a lo largo del pie. El peroneo corto, pues él va a fijarse en el tubérculo del quinto, en el tubérculo del quinto metatarsiano, o sea, no atraviesa la línea media como lo hace el largo. ¿Okay? Los dos están inervados por el nervio peroneo superficial o simplemente músculo cutáneo de la pierna, se le llama así también este nervio. ¿Okay? Entonces el compartimiento lateral tiene entonces también su propio nervio. El compartimiento lateral va a tener el peroneo superficial como nervio de compartimiento. A ver si aquí está, ¿no? Ya subí mucho. Un segundito, muchachos. Estamos aquí. Aquí está. Ok. Aquí está lo que les decía. Se cuenta como el peroneo largo. Están los dos. Esto que debimos haberlo visto en osteoarticular de miembro inferior son los retináculos peroneos superior e inferior, ¿okay? Que permiten mantener en su sitio, en la parte lateral, los tendones de los peroneos. El peroneo corto, miren cómo termina el tubérculo del quinto metatarsiano, y el otro que se ubica por detrás, el peroneo largo, cómo va de afuera y va a atravesar la línea media. ¿Okay? Así es como está ahí. Muy bien. Vamos a ver si tenía otro aquí. Bueno, aquí está muy bien. Aquí sí lo muestra muy bien.
Se cuenta lo que les decía. Aquí está el nervio peroneo común. Vamos a mostrárselo otra vez para verlo mejor. Okay. Bien. Miren, el peroneo común es el ciático popliteo externo, a veces se le llama así. La nomenclatura francesa la llama así. Entonces, ese nervio que se relaciona con el cuello, con la cabeza, el cuello del peroné, está expuesto, es como superficial en este punto. Entonces, a este nivel perfora la aponeurosis de la pierna y entra en el compartimiento lateral. De modo que el peroneo superficial se queda en el compartimiento, dando ramas motores todos los músculos, y él se continúa, ya no como peroneo común, sino como peroneo profundo hacia el compartimiento anterior de la pierna, ¿no? Aquí está. Miren el peroneo largo, cómo atraviesa la línea media y termina fijándose en la base del metatarsiano y en la cuña medial. ¿Vieron? De esta manera podemos entender, podemos más o menos graficar en la mente, mentalmente, cómo él, al contraer el músculo, es capaz de llevar la planta del pie hacia afuera. ¿Ok? Otra vez. Bien. Ok. Los músculos posteriores de la pierna, vamos a tener aquí el gastrocnemio y los gastrocnemios. Bien. El plantar y el sóleo. Gastrocnemio, pues una cabeza medial que se ubica en la superficie posterior de la porción distal de la tibia justo por encima del cóndilo medial, una cabeza lateral, superficie posterolateral superior del cóndilo femoral lateral, inserción a través del tendón del calcáneo en la superficie posterior del calcáneo, el llamado tendón de Aquilio, que termina en el calcáneo. Bien, ese es el llamado trisexural. Cuando se unen los dos, el gastrocnemio y el sóleo forman el trisexural, teniendo por supuesto un tendón común, que es ese tendón aquilio o tendón calcáneo. ¿Bien? Ok. Inervación, todos los músculos del compartimiento posterior están inervados por el nervio tibial. Dense cuenta que aquí no vamos a tomar en cuenta los segmentos medulares, ¿oyeron? Por ejemplo, el libro lo dice Gray, pero realmente no se usa. S1, S2, no tiene que memorizar eso, solamente el nombre del nervio, ¿ok? Tengan eso en cuenta, nervio tibial, okay, nervio peroneo común, etcétera. No los segmentos medulares. Está claro, muchachos, para que no se hagan enredar la vida y aprendiéndose los segmentos medulares, eso no se va a preguntar. Se va a preguntar el nervio, ¿bien? Que tengan eso en cuenta. Entonces, el gastrocnemio funciones, flexión plantar del pie y flexión de la rodilla. Tiene doble función porque atraviesan dos articulaciones. Esa es la razón por la cual puede funcionar bien proximal y bien distal en cada una de esas articulaciones. El plantar o plantar delgado, ¿okay? Un músculo bastante delgado, como su nombre lo dice, finito ahí, que parece un vestigio evolutivo de cuando el músculo, pues cuando no estamos en bipedestación. Entonces, al evolucionar hacia la posición erecta y el caminar de manera bipedestación, pues eso hace que este músculo perdiese su función y se atrofiase. Por eso ese músculo a veces es inconstante, el plantar delgado. Se ubica en la parte inferior de la línea supracondila lateral del fémur y el ligamento popliteo oblicuo de la rodilla. ¿Okay? Su inserción a través del tendón del calcáneo y la superficie posterior del calcáneo. O sea, como si estuviese reforzando al trisexural, ¿okay? Al tendón aquilio. Bien. Inervación, por supuesto, como todos los músculos del compartimiento posterior, nivel tibial. Función, flexión plantar del pie de manera débil, ¿ok? Y flexión de las rodillas. El sóleo, este músculo sí es importante tenerlo en cuenta. El sóleo es un componente del trisexural, ¿ok? El compartimiento profundo, en conjunto con los gemelos, ¿verdad? Forman el trisexural. ¿Bien? Entonces el sóleo se va a originar en la línea del músculo sóleo y borde medial de la tibia, cara posterior de la cabeza del peroné y superficie adyacente del cuello y la porción proximal de la diáfisis, ¿ok? De la diáfisis de la tibia. Arco tendinoso entre las inserciones tibial y peronea. Este arco tendinoso es muy importante, ¿ok? Este arco tendinoso va a servir como límite anatómico para dividir, por ejemplo, los vasos, los nervios, el tibial, el nervio tibial con respecto al tibial posterior. El nervio tibial, antes de pasar por el sóleo, se le denomina así, tibial o ciático popliteo interno. Una vez que atraviesa el arco del sóleo, ya se llama tibial posterior. Lo otro con respecto a los vasos. La arteria tibial está protegida, esas dos estructuras están protegidas por este arco del sóleo. De hecho, cuando hay lesiones del tercio distal de la poplitea,
un elemento importante es desinsertar el arco del sóleo para poder hacer la reparación. Entonces, vamos hacia la parte medial de la pierna, ¿verdad? En relación con el borde medial de la tibia, cortamos la inserción del arco, nos vamos hacia la parte más lateral y liberamos pues el vaso para poder hacer la reparación. Entonces, eso permite una especie de protección al paquete vasculonervioso del compartimento posterior de la pierna, ¿ok? Bien. Entonces, funciones del sóleo, flexor plantar del pie, si lo tomamos en cuenta como aislado, no como el tríceps propiamente dicho. Entonces, su función sería flexor plantar del pie, hacia la parte del tendón aquilio, pues, porque no va a llegar a la articulación de la rodilla. ¿Ok? Bien. Los músculos compartimiento posterior de la pierna, aquí tenemos, miren aquí, recuerden el rombo popliteo, aquí tenemos desde adentro hacia afuera, el nervio, en este caso el nervio ciático antes de dividirse, la vena poplitea, la telepoplitea, hacia más lateral, y aquí tenemos la división del nervio ciático en su compartimento lateral, que es el peroneo común, o ciático popliteo externo, el tibial, que es como la continuación del eje mayor del ciático, es como la continuación del mismo nervio, sigue en la misma línea que trae el mismo eje que trae el ciático, y es el que se mete en el compartimento posterior. ¿Okay? Ahí tenemos. Bien. Los gemelos, una vez que cortamos los gemelos, nos encontramos con el sóleo. Este es el sóleo formando su arco tendinoso, que es el que yo les decía que permite una protección al paquete vascular, y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de ubicarse en esta zona. Se cuenta la arteria poplitea subterraneana distal, ¿ok? El nervio tibial y la vena poplitea en esta zona. ¿Bien? Se cuenta cómo descansan ellos, ese paquete vascular nervioso, sobre el músculo popliteo. Bien, en el fondo, el músculo popliteo, ¿okay? En la superficie aquí tenemos al músculo plantar o plantar delgado. Se cuenta como el tendón, un tendón bastante finito, que termina insertándose en el calcáneo en relación, como que reforzando pues, el tendón aquilio, que es el tendón del tríceps. Entonces aquí tenemos el sóleo, la masa del sóleo, y estos son los músculos que representan el plano superficial de los músculos compartimiento posterior. ¿Okay? Mírenlo aquí, aquí tenemos el sóleo, aquí tenemos los gemelos, el plano superficial, ¿bien? Y nos queda el compartimento profundo de la pierna, donde tenemos el resto de los músculos. ¿Bien? Ok, este otro corte permite visualizar mejor la cosa. Se cuentan los gemelos, el plantar delgado, de afuera adentro, ¿bien? El sóleo con su arco tendinoso y el paquete vascular descansando por detrás del músculo popliteo y siendo protegido por ese arco. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Okay? Aquí tenemos una visión lateral de lo mismo, donde observamos el tríceps sural como músculo. Tenemos los gastronemios, se cuenta como los gastronemios están por encima, los paquetes condilios lateral y medial del fémur, ¿ok? Y el sóleo que se queda en la tibia. Por eso pueden ver funciones aisladas de los componentes, tanto de los gemelos como del sóleo por separado. Y al final, cuando se juntan para formar el tríceps, su función común, que es hacer, pues, llevar el pie hacia atrás, ¿ok? Una flexión plantar del pie. Ok. Entonces, en el compartimento profundo vemos el tibial posterior, al flexor largo de los dedos, al flexor largo del hallux y al músculo popliteo. El flexor largo de los dedos también se le llama flexor peroneo del pie, y al flexor largo del hallux, al flexor largo de los dedos se le va a llamar flexor tibial del pie, y al flexor largo del hallux, flexor peroneo del pie. Así lo van a ver en unos libros. ¿Okay? Vamos a ver este nombre para no confundir tanto la cosa: flexor largo de los dedos y flexor largo del hallux. ¿Okay? Pero recuerde que en algunos libros van a encontrar flexor largo de los dedos o simplemente flexor tibial, y el otro, el flexor largo del hallux, flexor peroneo del pie, porque se ubica en su origen. El flexor largo de los dedos se fija en la tibia mayoritariamente, y el flexor largo del hallux se fija en el peroneo. ¿Ok? Por eso se le distingue así, uno externo y interno. Recuerden que tibial y peroneal en la pierna corresponde a externo o interno, o medial y lateral. ¿Okay? El músculo popliteo que ya les mencioné hace ratito. ¿Okay? El popliteo, origen, superficie posterior a la porción proximal de la tibia, inserción cóndulo femoral lateral. Él se mete el tendón dentro de la articulación de la rodilla. ¿Okay? Funciones, que es importante recordar: desbloquea la articulación, hace un desbloqueo de la articulación de la rodilla, ¿ok?
¿okay? Rota en sentido lateral el fémur sobre la tibia fijada, ¿okay? Eso es la función de este músculo. Flexor largo del dedo gordo, ¿okay? Superficie posterior del peroné y membrana interósea adyacente, inserción superficie plantar de la falange dictal del segundo dedo, ¿okay? Y flexiona por supuesto el dedo, esa es su función. Además de flexionar el dedo gordo, también flexiona el pie, ¿okay? Flexor largo de los dedos, cara medial superficie posterior a la tibia, por eso le decía, el flexor largo de los dedos se ha denominado también flexor tibial del pie, ¿okay? Y el otro, el flexor de dedo gordo, por el hecho de estar en relación con el peroné, es el flexor peroneo del pie, ¿bien? Inserción del flexor de los dedos, superficies plantares de la base de la falange distales de los 4 dedos laterales, ¿okay? Flexiona los 4 dedos y también flexiona el tobillo, flexiona el pie. Tibial posterior, superficies posteriores de la misma interósea y regiones adyacentes y peroné, está con el medio, pues, intermedio entre el flexor peroneo y el flexor tibial, ¿ok? Inserción, sobre todo en la tuberosidad de la región navicular y adyacente al cuneiforme medial. Inversión y flexión plantar del pie, sostiene el arco medial del pie durante la marcha, ¿ok? Todos están inervados por el nervio que está en el compartimiento posterior. ¿Cuál es ese nervio? El nervio tibial posterior, ¿ok? Entonces, lo que les recordaba, lo que les decía, ¿verdad? A tener en cuenta, no, a pesar de que en algunos libros lo mencionan, nosotros no tomamos en cuenta el hecho de la, o sea, no nos metemos con los segmentos medulares, pues, ¿ok? Para evitar problemas aquí. Entonces, el nervio tibial simplemente, eso es lo que quiero que recuerden. No van a mencionar los segmentos medulares, por ejemplo, el 4C1, nervio tibial. Ese es el objetivo nuestro a este nivel, ¿ok? Bien. Entonces, aquí tenemos los músculos, se cuenta como arriba tenemos el poplito por encima de la línea oblicua. ¿Sí me escucha bien, muchachos? ¿Aló? Sí, doctor. Ok, perfecto. Estamos en consonancia entonces, ¿verdad? Por ejemplo, este pequeño detalle, se cuenta el poplito, los vasos descansan sobre el poplito, ¿vieron? Ellos están pasando por el poplito. Entonces, una pregunta de examen, por ejemplo, está por detrás, por delante del poplito, es que ten en cuenta que ellos descansan sobre el poplito, está por detrás en posición anatómica del poplito, ¿ok? Entonces después viene el arco del solio. Miren el arco que forma el solio aquí, que es importante porque divide esta porción en superficial y profunda. Hemos cortado, hemos hecho una ventana aquí. Miren cómo cortamos el solio para poder apreciar el paso de los vasos por debajo del arco del solio. Aquí está el tronco tibio peroneo, miren aquí, y la tibial anterior, que se da por encima de la mente del compartimiento anterior, y luego el tronco tibio peroneo, que está en dos, se divide en una rama que va hacia adentro, que es la tibial posterior, y una que va hacia afuera, que es la arteria peronea. Se cuenta que la arteria peronea, ella se ubica en el compartimiento posterior. Ella no se mete en el compartimiento lateral. A pesar de que la peronea es la responsable de irrigar a los músculos peroneos, o sea, los músculos que se encuentran en el compartimiento lateral de la pierna, ella no atraviesa, no se mete en el compartimiento, como si lo hace el nervio peroneo común, ¿ok? Para dividirse dentro en peroneo superficial y profundo, sino que ella da ramas perforantes desde atrás, ¿ok? Que van a entrar a irrigar al compartimiento lateral, ¿ok? La peronea es una arteria que pertenece al compartimiento posterior, ¿sí vieron? En todo su recorrido, pues. Lo que pasa es que da ramas perforantes que van a ir hacia, ramas perforantes que van a ir hacia el compartimiento lateral, ¿ok? Entonces recuerden eso. La arteria tibial, sí, ella sí se va hacia la parte más medial. Se cuenta como el nervio tibial posterior sigue el eje vertical que trae desde arriba. Pues, segundo, muchachos. Se me movió esta cosa aquí. Ok. Y se cuenta como el nervio siempre está en una posición lateral con respecto a la arteria, en su descenso, hasta que llega al retináculo flexor. O sea, esto que está aquí, que es el túnel del tazo. Bien. Ok. Lo pincho otra vez. Y los músculos compartimiento profundo, ¿ok? Hacia la parte externa, la peronea, vamos a tener el flexor peroneo del pie, que es el flexor largo del dedo gordo, o flexor largo del hallux, hacia la parte medial o tibial, al otro, que es el flexor común o largo de los dedos, ¿ok? Y en el punto intermedio entre los dos, el tibial posterior, ¿ok? Justo así. Y hacia arriba, el músculo más profundo, el compartimiento profundo, pero por encima de la línea oblicua, la línea arqueada de la tibia, vamos a tener el músculo popliteo. Ahora sí podemos verlo chévere desde aquí, miren, compartimiento posterior, profundo,
Aquí tenemos el que está pegado hacia la zona peroneo, es el flexor largo del alus, ¿ok? El que está pegado hacia la parte tibial, el flexor tibial, y el que está intermedio entre los dos, más en relación a la interacción un poquito de cada uno de los dos músculos, va a ser el tibial posterior, ¿ok? Y aquí tenemos los paquetes vasculares. En este caso, el báculo nervioso, que corresponde al paquete tibial posterior, el nervio tibial posterior, siempre por fuera, la arteria tibial siempre por dentro, ¿ok? Y los vasos peroneos, o sea, la arteria peronea y la vena peronea. Ella siempre va a estar en el compartimiento posterior. Entonces, le llega irrigación al compartimento lateral a través de ramas perforantes, ¿bien? Y aquí tenemos el compartimento anterior, recuerden, la arteria tibial anterior, recuerden el tronco tibio peroneo, que se divide en arteria tibial anterior, que pasa por encima de la membrana interósea para irrigar el compartimento anterior, ¿ok? La arteria tibial, el tronco tibio peroneo, y la arteria peronea del tronco tibio peroneo. Muy bien. Y bueno, vamos a recordarle esto que está aquí. Es un poco una combinación entre la parte osteoarticular con la parte de los segmentos, pues, miembros. Esto que está aquí es el retináculo flexor. Miren aquí. Esto que está aquí es el retináculo flexor, que es el que contiene las estructuras tendinosas y vasculares que pasan a través del túnel del tarso. Esto es el llamado túnel del tarso, muchachos. ¿Están viendo aquí? Miren la flecha. Así, ¿se acuerdan del túnel del carpo? Bueno, aquí más o menos igual, túnel del tarso. La mayoría de las estructuras vasculares nerviosas van a atravesar la parte medial, o sea, por detrás del maléolo tibial o maléolo interno del tobillo, por detrás de él, van a atravesar las estructuras. Entonces, un médico que estudia medicina sabe que si tiene que tomar pulso distal del miembro inferior, va a hacerlo por la parte medial, ¿ok? Por detrás del el maléolo interno o detrás del maléolo tibial. Entonces usted llegó el paciente politraumatizado, ahora un accidente de tránsito, etcétera, y usted comienza a tocar los pulsos. Tocó arriba el braquial, radial, cubital, ¿ok? Va bajando, busca los pulsos femorales, los popliteos, busca distal, ¿ok? Si busca distal, si usted sabe dónde está parado, si usted sabe lo que está buscando, no se va a ir hacia el maléolo lateral del tobillo, sino hacia el maléolo tibial, hacia el maléolo interno. Entonces busca justo por detrás del maléolo y palpa el pulso, la arteria tibial posterior. ¿Está claro? Entonces recuerden eso. Un médico, estudiante de medicina, debe estar claro con esto. Entonces eso es el túnel del tarso, muchachos. Entonces miren esto que está aquí, esta foto. ¿Sí ven la flechita? Ah, muchachos. ¿Sí ven la flecha? Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces miren esto. La ubicación de estas estructuras es clave. Esto es un objetivo. Esto tienen que ustedes que saberlo, ¿ok? Entonces, el primer, de delante hacia atrás, el primer tendón que vemos es el tendón del tibial posterior. Inmediatamente vemos al tendón del flexor largo de los dedos, ¿ok? O, es lo mismo, el tendón del flexor tibial del pie, ¿ok? Luego, inmediatamente viene el paquete vasculonervioso tibial posterior, donde tenemos la arteria tibial posterior con sus venas satélites y al nervio tibial posterior, ¿ok? Luego del paquete vasculonervioso vamos a tener el otro tendón. Ese otro tendón es el tendón del flexor largo del dedo gordo o flexor peroneo del pie. Así se lo tienen que aprender sin error ni omisión, de adelante hacia atrás. Bien, puedo tocar los tendones. El elemento más importante porque esto es el pulso. Ubico el pulso y ubico el nervio. El nervio está justo por detrás, ¿okay? Entonces, imagínense una herida a nivel del retináculo flexor, justo que atraviese el túnel del tarso, ¿okay? Miren la catástrofe que va a ocurrir. No solamente va a seccionar los tendones de estos músculos importantes, sino que además va a seccionar el paquete vasculonervioso que va a irrigar la profundidad del pie, o sea, en la planta del pie, ¿ok? La arteria tibial, que después se divide en plantar medial y lateral, y el nervio tibial, que se divide en plantar medial y lateral, que va a inervar los músculos de la cara plantar del pie, que es la mayoría de la proporción de músculos del pie, ¿ok? Entonces, recuerden eso. Bien, vamos entonces a la fascia del pie. Vamos a comenzar con pie, ¿verdad? La parte distal, después el tobillo. ¿Okay? Tenemos fascia del pie. Delgada en su dorso. Se continúa hacia arriba con la fascia de la pierna. Se continúa hacia los lados con la aponeosis plantar. ¿Okay? Esa
esa misma aponeurosic que viene de la pierna. La aponeurosic plantar, miren aquí, plantar media en la parte central y lateral, dos componentes laterales, media y lateral, ¿ok? Y central, que es la llamada fascia plantar media. Y las otras son fascias más delgadas que están hacia los lados, tanto medial como lateral, ¿ok? Miren ahí cómo él forma una especie de soporte, ¿ok? Recuerden que esta es la parte más baja, va a soportar todo el peso del cuerpo, está soportado por esta fascia, por lo tanto, por eso debe ser tan gruesa y por eso debe establecer unos tabiques que se fijan a los tendones y a los músculos más inferiores de esta región, ¿ok? Para darle soporte al pie, porque está soportando todo el peso del pie. Por lo tanto, por esa razón debe ser bien reforzada, ¿ok? No solamente la parte medial es fuerte, sino que hacia los lados también los músculos que se ubican medial y lateral están reforzados por esta pronuncia, un poco más delgada, porque se requiere mucha más resistencia en la parte media. Por esa razón, la plantar media está mucho más desarrollada, ¿ok? Entonces crea una especie de soporte, pues de malla que va a tratar de alguna manera de disipar pues estas fuerzas de choque que vienen desde la parte de la cabeza hacia la parte más caudal, ¿ok? Miren aquí otra vez, la fase plantar media y algunos de los músculos que se ubican en esta parte inferior, en la cara plantar del pie. Bien. Entonces, músculos intrínsecos del dorso del pie. Se cuenta aquí, prácticamente en el dorso no hay solamente un músculo, que es el músculo extensor corto de los dedos. Bien. Entonces, con respecto a este músculo extensor corto de los dedos, para algunos autores, como otros americanos, existe una separación entre el extensor corto que va al hallux y el extensor corto que va al resto de los tendones, ¿ok? Los tendones de los músculos del pie, a excepción del quinto dedo. Entonces, para los que solamente existe un extensor corto de los dedos, pues incluyendo el del hallux y los demás, ¿ok? Origen, superficie superolateral del calcáneo, inserción base de la falange proximal del dedo gordo y las caras laterales de los tendones del extensor largo de los dedos del segundo al cuarto, ¿ok? El quinto dedo queda libre, ¿ok? Inervación, nervio peroneo profundo, que es el llamado tibial posterior, ¿ok? Función, flexión de la articulación metacarsofalágica del dedo gordo y flexión de los dedos 2 y 4. ¿No? Se parece a lo mismo que hacen lo mismo en el pie, ¿no? Pero en la mano. Más o menos la misma función. Entonces, miren aquí. ¿Ok? El músculo pedio, este músculo está justo en relación con el plano óseo, directo al plano óseo. Por encima de él pasa la vaina tendinosa con los tendones del músculo extensor largo de los dedos y del tercer peroneo, miren, y entonces da unos tendones cortos que van como a reforzar, en este caso, el del hallux, el resto de los dedos hasta el cuarto dedo, ¿ok? Para los otros autores, este músculo está dividido en dos músculos, uno que es el extensor corto del hallux y el extensor de los dedos, el extensor corto de los dedos, que sería para los dedos del segundo al cuarto, ¿ok? Entonces van a ver esa modalidad. Mire aquí, el músculo pedio, sería todo el músculo pedio. También se llama ese músculo pedio completo. Eso es el músculo pedio. Entonces vamos a incluir ahí al extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo. ¿Bien? Entonces ya, cuando lo vean en los otros libros, se van a dar cuenta que existen dos formas de nombrarlo. Vamos a decirle músculo pedio. En vez de decir extensor corto de los dedos, le decimos músculo pedio. Con un componente que es el extensor de los dedos y uno solo para el hallux, pues, que sería el extensor corto del dedo gordo o hallux. Para evitar los problemas. Bien, músculo intrínseco de la cara plantar del pie. Esto sí lo vamos a dividir en 4 planos, de superficie a profundidad. ¿Ok? Entonces, superficie pues lo que tiene que ver con el pie. Recuerda por la disposición y posición anatómica que tiene el pie. Entonces, el primer plano, que es el plano más superficial, ahí vamos a tener los siguientes músculos. Hacia los lados, el separador del hallux o abductor del hallux, ¿okay? El flexor corto de los dedos que está en el medio y el abductor del quinto dedo que está hacia la parte más medial. ¿Okay? El segundo plano, vamos a tener al cuadrado plantar, al cuadrado de Silvio,
a los lumbricales, que igual que de la misma forma como lo hacen en la mano, están ceñidos o se van a fijar en los tendones de los tendones del flexor largo de los dedos. ¿Okay? Y el tercer plano, que sería el flexor corto del alus, el aductor del alus, el flexor corto del quinto dedo. Y el cuarto plano, que corresponde a los llamados interóseos dorsales y plantares. Sería el plano de los interóseos. ¿Okay? Una analogía ahí con lo que pasa en la mano. Bien, primer plano, aductor del alus, flexor corto de los dedos y aductor del quinto dedo. Ok, aquí tenemos, vamos a verlo en la foto. Ok, vamos a cortar esto un poquito. Ok, vamos a ver este primer plano. Este primer plano, entonces, disculpen. Vamos al primer plano, miren. ¿Qué hemos quitado aquí? Hemos quitado la pronuncia plantar media y su componente lateral y medial, ¿okay? Para poder esqueletizar, o sea, ver desnudo estos músculos. Miren, aquí está el punto donde se fija la pronuncia plantar, que es una pronuncia bastante fuerte, ¿ok? Y debemos entenderlo así por toda la tensión que tiene que soportar, todo el peso del cuerpo prácticamente está en función de él. Y da expansiones directas a los músculos, se adosa a estos músculos que vamos a ver en este primer plano y por supuesto da expansiones a los tendones y a las vainas tendinosas. ¿Okay? Entonces tenemos aquí en el punto medio al flexor corto de los dedos, ¿ok? Que va a dar unos tendones muy parecidos, pues, con la misma analogía como lo vemos en la mano. El corto se va a abrir, va a ser un ojal, a nivel de la falange media para que pase el tendón de los flexores largos de los dedos, ¿ok? Bien, tendón perforado entonces, del segundo dedo al quinto, ¿okay? Se ubican ellos. Y hacia los lados tendríamos al abductor, partiendo de la parte posterior del calcáneo, hacia la parte lateral tenemos el separador del quinto dedo y hacia la parte medial el separador del alus. Bien, ok. Es importante recordar que en el pie el elemento clave que representa el eje va a ser una línea que pasa a nivel del segundo dedo. ¿Okay? Recuerden que la mano es a nivel del tercer dedo. Entonces, solo que sea aproximación y separación va a tener que ver con esa línea que pasa por el eje del segundo dedo. ¿Okay? Bien. Aquí lo tenemos entonces, el separador o abductor del alus, el abductor del quinto dedo y el flexor corto. Se cuenta cómo hacen sus expansiones, cómo se perfora el tendón para que pase el flexor largo que está por encima en posición anatómica. ¿Okay? Segundo plano, aquí cortamos estos músculos, hemos cortado por supuesto el flexor corto, al abductor del alus del quinto dedo y vemos entonces al cuadrado carnoso, al cuadrado de Silvio, simplemente cuadrado del pie. Este músculo, el músculo cuadrado, tiene la particularidad que se va a fijar en el tendón, en el tendón común del flexor largo de los dedos. ¿Okay? Se cuenta cómo le llega de lateral a medial. ¿Okay? Ahí tenemos también a los lumbricales. Los lumbricales tienen más o menos la misma función, pues, y la misma disposición en relación a fijarse en los tendones del flexor largo de los dedos. ¿Ok? Es como se ve ahí. Miren aquí en el esquema, el cuadrado plantar o cuadrado carnoso de Silvio, como dicen los clásicos, ¿ok? Se cuenta cómo se fija en la parte lateral del tendón común del flexor largo de los dedos. Y anejo a los tendones del flexor largo, vamos a tener siempre, más o menos parecido a los pies, en disposición lateral, la llegada de los tendones de los lumbricales, de los 4 lumbricales, ¿ok? En relación con el tendón del flexor largo de los dedos. Ok, tercer plano, flexor corto del alus, aductor del alus y flexor corto del quinto dedo. Vamos a ponerlo aquí. Ok, miren aquí. Entonces tenemos que tanto el alus como el quinto dedo va a tener su flexor corto. Ok, el flexor corto del alus tiene 2 componentes, uno mediano lateral que se fijan en relación con los sesamoideos. Ok, el flexor corto del quinto dedo en ese mismo plano, en relación con, por supuesto, con el quinto dedo, y el aductor que tiene entonces la siguiente disposición, una posición oblicua, bien, que viene en la parte más posterior, y una posición transversa que se relaciona con la zona donde está la articulación metatarsofalángica, ¿ok? Y da sus porciones transversas y su porción oblicua. Entonces se cuenta, si se contrae este músculo, el alus va hacia adentro, o sea, hacia afuera, perdón.
hacia el segundo dedo. Por esa razón, aquí vemos que su función es aductora, pues, porque va a aproximar el hallux a la línea media del pie que pasa por el segundo dedo. Si ustedes leen los autores franceses clásicos, la cosa es diferente, porque ellos toman en cuenta es la línea media del cuerpo, ¿ok? Nosotros vamos a tomar en cuenta la línea media del segundo dedo para no equivocar, ¿okay? Para no tener confusiones aquí, ¿ok? Es la que usamos en esta clase y la que vamos a seguir usando, por supuesto. Por esa razón, la que vemos en los libros americanos, pues. Por eso este músculo es un aductor, ¿bien? Porque lleva el hallux a la línea media del pie, ¿ok? Bien. Para evitar que tengamos problemas con eso, ¿eh? Entonces, porción oblicua, porción transversa, perdón, porción oblicua del aductor, el flexor corto con sus componentes del hallux y el flexor corto del quinto dedo. Luego nos quedaría el cuarto plano, que son los músculos interdorsales y plantares, ¿ok? Bueno, aquí, miren aquí, los interóseos. Se cuentan cómo ellos se ubican, por ejemplo, este plantar, mírenlo, se parece mucho a la forma como se disponen en el pie. Se cuenta cómo los tendones van hacia la cara medial de cada uno de esos dedos en relación con la cara lateral de los llamados, de los metatarsianos, pues, correspondientes. ¿Okay? Y aquí tenemos dos dorsales que tienen una particularidad que cierran o prácticamente llenan los dos espacios, a excepción del primer espacio intermetacarpiano, ¿okay? Que solamente se fijan en la base del que está hacia la parte más medial. ¿Okay? Esta es la disposición de los dorsales, la disposición de los plantares. ¿Okay? Se cuenta que, igual que en la mano, el del medio, el que va hacia donde está la línea media del eje de movimiento, tiene dos. ¿Okay? Igual como en la mano, el del dedo medio tiene dos interóseos dorsales, aquí pasa lo mismo. ¿Okay? Y los otros se disponen hacia afuera de la articulación metatarsofálica. Igual. Y a medida del pie, aducción y separación. ¿Ok? Bien. Otra cosa aquí. Ok. Vamos ahora a hablar un recuento de los vasos y de los nervios para que los recuerden para el examen. Entonces, aquí en esta clase, pues no se dieron cuenta, pues está bien explicado de manera muy, muy sucinta cada una de estas cosas, ¿no? ¿Sí han seguido la clase hasta el momento, muchachos? ¿Sí han aclarado dudas? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Muchachos, ¿me escuchan? ¿Aló? Ok, perfecto. Vamos bien, vamos con la clase, ¿no? Perfecto. Entonces, esta última parte es como, esta es la parte de asesoría, pues vamos a mencionarle cada uno de estos que he mencionado de los nervios y de los vasos para que aclaremos algunos puntos. Nervio peroneo común, también llamado ciático popliteo externo, así lo conocen los libros clásicos. Nervio ciático que se puede dividir arriba en la región glútea o generalmente como lo hace aquí a nivel del vértice de la fosa poplitea, en un compartimiento, en un nervio que sigue el eje central, el eje del nervio ciático, el nervio tibial, o ciático popliteo interno, y el que se aleja de la línea media hacia afuera, que es el peroneo común, está denominado aquí como número 3, ¿ok? Bien, entonces ciático popliteo externo o peroneo común nace en el vértice de la fosa poplitea, acompaña el tendón del bíceps femoral hasta la cabeza del peroné, ingresando al compartimiento lateral de la pierna, donde se divide sus ramas terminales, peroneo superficial y peroneo profundo, ¿ok? O simplemente peroneo superficial o músculo cutáneo de la pierna y peroneo profundo o tibial anterior, ¿ok? El peroneo superficial es el que se queda en el compartimiento lateral para darle inervación a los músculos peroneos, largo y corto, o sea, a los músculos del compartimiento lateral. ¿Sí está claro? Ese nervio también se llama músculo cutáneo de la pierna, porque se parece mucho al músculo cutáneo que vimos en el brazo, ¿se acuerdan? Porque da una rama motora, en este caso el peroneo superficial daría la rama a los músculos peroneos corto y largo, y luego va descendiendo, perfora la aponeurose en el tercio distal y lateral de la pierna para ir a dar los nervios que van a inervar la piel del dorso del pie. Entonces tiene un compartimiento muscular y un compartimiento sensitivo, ¿ok? Un compartimiento motor, o sea, un compartimiento motor, no, un componente motor y un componente sensitivo, ¿bien? Por eso se le llama también músculo cutáneo de la pierna. El otro, el peroneo común, simplemente dentro del compartimiento lateral se dividió, una vez que se dividió el peroneo común, pasa a atravesar el tabique intermuscular anterior y va a ingresar al compartimiento anterior de la pierna.
Este peroneo profundo también se le llama tibial anterior porque pertenece al nervio que da inervación al compartimento anterior de la pierna, a todos los músculos compartimento anterior de la pierna. Recuerden, el tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el peroneo anterior, ¿ok? Todos ellos están inervados por este nervio peroneo profundo. ¿Ok? Mírenlo aquí, aquí vemos lo mejor. Miren cómo el peroneo común, que es el número 1, llega en relación con el cuello del peroné, atraviesa la aponeurosis, dentro del compartimiento va a dar una rama, que es el 2, que sería el nervio musculocutáneo de la pierna o peroneo superficial. ¿Ok? Da entonces este nervio musculocutáneo una rama motora a los músculos del compartimento lateral, o sea, el peroneo largo y corto, y después el peroneo común, o sea la división medial, va a atravesar el tabique muscular anterior y ya entra de una vez al compartimento anterior de la pierna. Por ese nervio peroneo profundo también se le llama tibial anterior. Nervio tibial anterior porque va a formar parte del paquete vascular tibial anterior, en conjunto con la arteria tibial anterior que nace del tronco tibio-peroneo, ¿recuerdan? De la poplitea, que atraviesa, pasa por encima, pero no atraviesa, sino que pasa por encima de la membrana interósea, por el borde superior de la membrana interósea, y pasa de ser la arteria, o sea, deja del compartimento posterior para ir al compartimento anterior a acompañar al nervio peroneo profundo. ¿Bien? Entonces aquí podemos entender también cómo el nervio es lateral. En la parte superior es lateral y la arteria es medial, porque él viene de afuera hacia adentro. A pesar de que en la parte distal se cruzan, ¿no? Ok. Ya vimos entonces la disposición de ellos. Muy bien. Es un nervio mixto, como les he mencionado, ¿ok? Llamado también músculo cutáneo de la pierna. Desciende entre el músculo peroneo y el extensor largo de los dedos. Inerva los músculos peroneo largo y corto. Sus ramas colaterales sensitivas son el nervio cutáneo dorsal medial, el nervio cutáneo intermedio y las ramas digitales dorsales del pie, que aquí están anotadas, ¿ok? Miren, ¿ok? Aquí tenemos el 3, que es el cutáneo dorsal medial, el 4, que es el cutáneo intermedio, ¿ok? El que está por el número 6, que corresponde a los digitales dorsales del pie. ¿Bien? El número 5 pertenece al nervio sural, ¿ok? Este que están viendo aquí. Bien. Nervio tibial, ciático popliteo interno, también se le llama así, el mismo que vimos arriba, recuerden que acompaña la arteria poplitea por encima del arco del sóleo, pero ya una vez que atravesó esto, pues ya tenemos la parte distal de la poplitea dividida en tronco tibio-peroneo y tibial anterior. Acompaña siempre medial en relación a la arteria tibial posterior, miren, ¿okay? En relación a la zona del retináculo, donde está el túnel del tarso. ¿Vieron? La zona que vimos hace ratico, el túnel del tarso. Sigue el eje del nervio ciático, es como la continuación del mismo nervio ciático mayor, ¿verdad? Nervio motor del compartimento posterior de la pierna, ramas terminales, nervio plantar medial y nervio plantar lateral, que va a dar inervación a igual que la arteria, los satélites de la arteria, a los músculos y a la piel de la planta del pie, ¿ok? Ahí está. Miren aquí, como entonces sus ramas finales serían, miren, el plantar lateral y el plantar medial, ¿vieron? Ahí. Inervación motora a los músculos, que de esos cuatro planos que mencionamos hace rato, y sensitivo pues hacia la parte tanto plantar como a la parte digital. ¿Vieron? Plantar lateral con la arteria plantar lateral, plantar medial con la arteria plantar medial. Aquí está atravesando, o sea, contenido por el retináculo flexor. Miren, aquí tenemos entonces esto que es el túnel del tarso. Tibial posterior, los tendones, el tendón del flexor largo de los dedos, el paquete nervioso tibial posterior, arteria como el nervio, ¿ok? Y el tendón del músculo flexor largo del dedo, ¿ok? O el hallux, ¿bien? Nervio peroneo profundo, tibial anterior, mírenlo aquí otra vez, el compartimento anterior, vamos a escribir un poquito, se origina a nivel de la cara lateral del cuello del peroné, desciende en profundidad al músculo peroneo lateral largo y luego en dirección lateral al músculo tibial anterior hasta llegar al dorso del pie, ¿ok? Miren aquí, va a pasar por detrás, por supuesto, del retináculo flexor, la porción inferior del retináculo flexor, ahí ya se sigue siendo el mismo nervio peroneo profundo, no va a cambiar de nombre, ¿ok? Se aplica sobre la cara anterior de la membrana interósea a nivel de la pierna, da ramas musculares para la actividad anterior, el tensor largo y corto de los dedos, todos los músculos compartimentos anterior de la pierna. ¿Okay?
termina en una rama cutánea que inerva el espacio interdigital entre el hálux y el segundo dedo. Eso es importante que lo tengan en cuenta, jóvenes. Dense cuenta que él es profundo. Mire la diferencia entre el 3 y el 4, ¿no? El 3 y el 4 son las ramas del músculo cutáneo de la pierna, o sea, el peroneo superficial. ¿Ven? Ellos, por supuesto, están en la piel, por eso está por encima del retináculo también. Se supone que para acá arriba está la aponeurosis, ¿no? Y el retináculo es un espesamiento de la aponeurosis. El nervio, el peroneo anterior, el peroneo profundo, o tibial anterior está por detrás del retináculo. ¿Ok? Dense cuenta que después se hace cutáneo en un triangulito pequeño que queda entre el hálux y el segundo dedo, el dorso del hálux, segundo dedo, un triangulito que queda ahí. ¿Ok? Para que tengan eso. Vamos a citar la fotico aquí. Miren aquí, ¿ven? ¿Están viendo? Miren. Nervio peroneo profundo, tibial anterior. Solamente este pequeño espacio que queda en la parte lateral del halo y la parte medial del espacio interdigital entre esos dos dedos, halo y segundo dedo. ¿Vieron? Ese pequeño triangulito está inervado por el peroneo profundo. Pero lo demás no, dense cuenta que esto tiene más por el nervio peroneo superficial. Aquí tenemos por fuera en azul el nervio sural y hacia la parte medial, el tobillo y del borde medial del pie, vamos a tener el nervio safeno, que lo mencionamos cuando vimos la clase. Ustedes ya están en capacidad de entender que si el nervio safeno se corta allá arriba en el triángulo de Scarpa, ¿qué le va a pasar al paciente? ¿Qué zonas dejan de ser inervadas? ¿Ok? Se cuenta que el safeno no tiene nada que ver con el muslo, sino que comienza la inervación cutánea por debajo de la rodilla y siguiendo esa franja de la cara medial de la tibia, o sea, de la cara medial, perdón, de la pierna, la cara medial del tobillo y del borde medial del pie. ¿Ok? Entonces, miren aquí, otra vez el esquema de los nervios. Miren cómo el nervio peroneo profundo se metió en compartimento anterior, pasó por debajo de la profundidad, por supuesto, del retináculo flexor, extensor, perdón, y él se cuenta cómo aquí dio la inervación cutánea al triangulito que está viendo aquí. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Nervio cutáneo celular lateral, cutáneo peroneo también se le llama, nace a nivel de la fosa poplitea, se dirige hacia atrás dando un ramo comunicante peroneo que une al nervio cutáneo sural al medial al nervio sural, ¿okay? Que es el nervio que inerva la parte lateral del borde del pie. Inerva la piel de la cara lateral de la pierna y los 2 tercios laterales de su cara superior. Nervio cutáneo sural medial, que es rama del nervio tibial, o sea, cuando vemos esta ramita, ¿ves? Aquí está, este es el nervio, también se llama safeno externo, nervio sural, que es la unión del cutáneo peroneo con el nervio sural, ¿ok? Es todo lo que están aquí. Miren aquí el mapa sensitivo. Este nervio que están viendo aquí es el nervio cutáneo femoral posterior. ¿Ven? ¿Están viendo? Que yo les decía, una particularidad de este nervio cutáneo femoral posterior, que rama del plexo sacro, ¿ok? Que él es profundo, es subaponeurótico, y que las ramas cutáneas en azul, que inervan toda esa franja de la cara posterior del muslo, es adaptada por ramas perforantes que van saliendo de manera perpendicular a medida que el nervio va descendiendo. Y las ramas se hacen superficiales a nivel del techo del rombo popliteo, ¿ok? A este nivel. Miren aquí la distribución del mapa sensitivo de esta región posterior del muslo, ¿ok? Nervio sural también se le llama safeno externo. Y el nervio sural, diga. Ajá, si nosotros le llamamos nervio safeno externo, igual le colocaríamos nervio safeno externo medial y nervio safeno externo lateral. No, nervio sural o safeno externo es este que están viendo de aquí, en la unión del comunicante sural con el otro, con el que viene de la parte tibial, ¿ok? Nervio sural es de aquí para acá. Este es el nervio sural o safeno externo. Para los que mencionan a la vena safena externa o safena externa. Es como el satélite, pues, el nervio satélite de la vena safena externa, ¿vieron? Y una particularidad que es retromalleolar externo, al igual que lo es la vena safena externa o safena parva, ¿vieron? Por ejemplo, la vena safena magna o interna es premalleolar interna, ¿ok? En cambio, la vena safena parva es retromalleolar externa, al igual que el nervio safeno o nervio sural. Este es el nervio sural, de aquí para acá. ¿Ok? Safeno externo o nervio sural. Se cuenta que aquí lo menciona como nervio sural, pero también los libros franceses lo mencionan de aquí para acá como nervio safeno externo. ¿Sí? Ok. Miren aquí, esto es pregunta de examen también, por supuesto, el mapa sensitivo del pie. Recuerden que no vamos a tomar en cuenta los segmentos medulares, simplemente los nervios que tienen que ver con esto.
El nervio sural aquí arriba, esa es la parte posterior, el nervio tibial, esa es la parte del talón propiamente dicho, el nervio safeno, esa es la parte medial, el plantar medial y el plantar lateral, así como está en esta zona. Muy bien. Igual el dorso del pie. ¿Ok? Pregunta de examen, por supuesto. Bien. Aquí está otra vez el mapa sensitivo del pie. ¿Ok? Igual el dorso y de la planta. ¿Ok? Miren la vena safena, el sistema venoso, ya podemos mencionarlo completo, de donde nace. ¿Ok? Miren, al igual que en la mano, la parte venosa está más desarrollada en la parte del dorso. Entonces, a nivel de la parte más distal, de los dedos, se forma esa red de vasos interdigitales que forman un arco dorsal del pie que tiene un componente medial y lateral. El componente medial de este arco venoso, que siempre es supraponeurótico, como están viendo aquí, descansando sobre la zona nacarada, que envuelve todo el estuche que envuelve a todo el miembro inferior, desde la fascia lata, fascia de la pierna, fascia del pie, ¿ok? Todos esos elementos descansan sobre la aponeurose profunda. Entonces aquí tenemos en la parte medial, se forma a nivel por delante, 2 centímetros por delante del maléolo tibial, del maléolo medial del tobillo, ¿ok? Vamos a tener cómo se ubica por delante del maléolo interno o medial la vena. Lo que pasa es que tengo problemas con el táctil ya. ¿Qué pasó aquí? Un segundo, muchachos. Un momentito. Me fuera. ¿Dónde iba yo? Por aquí. Ah, por aquí. Ok. Bien. Bien. Ok. Entonces, el sistema venoso, se cuenta el sistema de la vena safena magna, ¿ok? Y el sistema de la safena parva. ¿Vieron aquí? Safena externa, que va hacia el rombo poplito, y esta va a la safena interna hacia el triángulo de Scarpa, ¿no? Para desembocar directamente en la vena femoral, y la safena externa, retromayoral externa, hacia la vena poplítea. Ok, eso es el esquema general. Vamos a ver ahora. Esto también es importante, se cuenta el esquema de inervación de la pierna, tanto anterior como posterior. Eso son preguntas de examen también. ¿Ok? Bien, todo el mapa sensitivo. Bien. Irrigación de la pierna y del pie. La arteria poplitea y sus ramas terminales. La arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior. ¿Ok? Miren aquí, la arteria poplitea, en la profundidad ya del compartimento posterior. Aquí tenemos a los gemelos, gastrocnemios, el arco del sóleo, la parte más distal, eso ya lo hemos mencionado, ¿verdad? El nervio ciático, en la parte del vértice popliteo, el peroneo común, que va hacia el compartimento lateral, y el tibial, que es el que va al compartimento posterior de la pierna, ¿ok? Miren aquí cómo el anillo tercer aductor deja ese femoral para transformarse en poplitea, ¿ok? La arteria femoral superficial, ¿bien? Y aquí después que pasa el anillo tercer aductor cerebral, la arteria poplitea, componentes, ¿ok? Tibial anterior, la división anterior de este tronco tibio peroneo, ¿ok? Tibial posterior, y la arteria peronea, ¿ok? Están viéndolo aquí. Ya se le esquema general de esto, que lo hemos mencionado bastante. La arteria tibial anterior se origina a nivel del arco tendinoso del sóleo, ¿ok? Desciende por la región posterior de la pierna. Este es un error aquí. Este tibial posterior, muchachos, ¿ya ven? Que hay un pequeño error. Discúlpenme aquí, muchachos. Yo creo que el problema fue desciende por el posterior de la pierna. Me quedó un error, no sé por qué. Algo se mezcló aquí. Segundo, muchachos, déjame ver qué pasó aquí. Bueno, vamos a ver. Se origina más o menos a nivel del arco tendinoso, por encima del arco tendinoso del sóleo. Desciende por la región posterior de la pierna cubierta por la cabeza lateral del peroneo. Sí, está bien. Okay. Desciende por la región posterior de la pierna cubierta por la cabeza lateral del gastrocnemio y pasa por encima de la médula interósea para ingresar al compartimento interior de la pierna. Así estamos claros. Disculpen, lo que pasa es que tuve una... Ok, está muy bien. Se origina más o menos a nivel del arco por encima del arco tendinoso del sóleo. Recuerden que la arteria poplitea se va a dividir en ramas terminal tronco tibio peroneo, que siempre lo he mencionado, y tibial anterior. El nivel es más o menos el mismo nivel.
O sea, justo por debajo del arco del sodio. ¿Okay? Una vez el compartimiento anterior de la pierna desciende entre el músculo extensor largo de los dedos y tibial anterior y luego desciende en la parte inferior entre el extensor largo del primer dedo y el tibial anterior. ¿Okay? La arteria se acompaña en su recorrido por dos venas homónimas y por el nervio peroneo profundo, conformando el paquete de nervioso del compartimiento anterior de la pierna, como lo hemos mencionado hace rato. Vamos a ver el dibujito aquí. Miren, aquí se cuenta cómo el nervio peroneo común atravesó el tabiquito muscular anterior y se metió de afuera hacia adentro en el compartimiento anterior de la pierna. Y aquí la tibial anterior, que pasó por encima de la mente ósea, ya dejó el compartimiento posterior para formar parte de el paquete vascular tibial anterior. ¿Vieron? En la profundidad, en relación con la membrana interósea. Miren aquí, de este lado, como se ve mucho mejor, el peroneo común que se dividió en peroneo superficial y peroneo profundo, cómo les llega y siguen en la profundidad del compartimiento anterior estos dos, el vaso y el nervio. Una vez que llega al pie, al pasar el borde inferior del retináculo inferior de los extensores, se convierte en arteria pedia, la cual es su rama terminal, que es la continuación de esa arteria. Es la arteria que palpamos por fuera del tendón del extensor largo del hallux. Justo en el dorso del pie, usted quiere tocar la arteria pedia y busca el tendón, y por fuera del tendón debe estar el pulso de la arteria pedia. Es una forma también de evaluar los pulsos cuando tenemos un paciente, bien sea por un problema traumático o bien sea por un problema vascular periférico. Miren aquí. Entonces, la arteria tibial anterior, una vez que pasa al retináculo, se llama arteria pedia. Esta que están viendo aquí, ya forma parte de la irrigación del pie. En este caso, la parte del dorso. Bien. Ahí ya tenemos. Bien. Las ramas colaterales, arteria recurrente tibial posterior, arteria recurrente anterior, arteria malleolar anterior externa y arteria malleolar anterior y medial, y la red malleolar lateral. Entonces son ramitas colaterales, así como lo estamos viendo aquí. Bien, toda esa ramita a medida que va descendiendo. Bien, el tronco tibio-peroneo. Al dividirse la arteria poplitea en arteria tibial anterior y tronco tibio-peroneo, este tronco tibio-peroneo es la arteria que va a dar origen a la arteria tibial posterior y a la arteria peronea. Se cuenta que la mayoría de los libros clásicos la describen. Bien, otros simplemente dicen que la arteria poplitea se divide en tibial anterior y posterior, y de la posterior viene a nacer ¿cómo se llama? La arteria peronea. Perdón. Bien, tibial anterior, tronco tibio-peroneo, simplemente tibial anterior, tibial posterior, y la tibial posterior, como rama colateral, sería la arteria peronea. La tibial posterior se origina al atravesar el arco tendinoso del sóleo, desciende ubicándose entre los músculos flexores superficiales de la región posterior de la pierna y el músculo tibial posterior, se dirige hacia la región retromalleolar medial, eso es importante, retromalleolar interna, siempre. En su trayecto está acompañada por dos venas homónimas y por el nervio tibial, conformando el paquete nervioso del compartimiento posterior de la pierna. Aquí abajo, como desciende y va hacia esto que es el túnel del tarso. Ya lo mencionamos. Ramas colaterales, arteria circunfleja peronea, arterias malleolares mediales, la red malleolar medial, las arterias calcáneas, por supuesto, y la arteria tibial nutricia. Arteria nutricia. Ramas terminales, arteria plantar interna, arteria plantar externa, justo más o menos dividido como el nervio. Miren aquí, plantar medial, plantar lateral. La arteria perisurrama, aquí la tenemos en esquema, cómo se divide aquí, cómo forma una red más o menos parecida a los arcos que se forman en la mano. Se cuenta cómo la arteria pedia se sumerge prácticamente en la base del primer paso intermetacarpiano para irse a unir con la plantar externa, plantar lateral. Miren aquí, plantar lateral, cómo forma un arco, de modo que si se cierra una de estas arterias, el arco permite la irrigación del resto del pie. Lo mismo que pasa con la mano, y bastante eficaz este mecanismo. El retorno venoso del miembro inferior, el sistema venoso superficial, ahí tenemos la safena magna y la safena parva, o safena interna y safena externa, que también se llama así, magna o interna, parva o externa. Safena magna o safena interna, premalleolar interna, safena parva o externa, retromalleolar externa.
Y el sistema profundo, que está dado por las venas que se encuentran subaponeuróticas, ¿ok? Son las venas que acompañan a las grandes arterias, las venas tibiales posteriores, la vena poplitea, la vena femoral superficial, ¿ok? Aquí está, se cuenta el arco dorsal, tanto interno como externo, como son las dos, la safena menor, por supuesto, desembocando en la poplitea, la safena magna en la femoral, ¿ok? Además de eso, tenemos, se cuenta, tema profundo, subaponeurótico y superficial. Ellos se juntan los dos a través de ramas perforantes que tienen unas válvulas que permiten que la sangre vaya de superficie a profundidad, ¿ok? Que no haya problemas con eso, ¿bien? Cuando se invierte este flujo y se dañan las válvulas, entonces los pacientes comienzan a vérsele por debajo de la piel las venas dilatadas, eso es lo que se llama varices de miembros inferiores. No sé si han visto eso. Y eso se debe a que esas ramas perforantes, las válvulas de las ramas perforantes pierden su función. Y entonces la sangre va de la parte profunda a la superficial, cuando debería ser al contrario. ¿Ok? Aquí. ¿Ok? Bueno, muchachos, yo creo que con esto hemos terminado la clase. Espero que, bueno, les haya servido la clase porque es una forma, pues, de reivindicar un poco la clase de pierna y pie que se les dio justo cuando tenían el seminario, ¿okay? Y completar un poco. Yo creo que aquí hay muchos tips importantes, pueden leer de las diapositivas, porque esa fue la intención de la clase, pues. Extenderles un poquito el tema, darles puntos de referencia a la hora de estudiar para el examen, ¿okay? Bueno, como les digo, mi intención es que salgan muy bien en el parcial mañana. Nos vemos mañana. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Aló, me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Doctor, muchas gracias. A la orden, muchachos, a la orden. Espero que a esta altura pues ya hayan sacado todo el tema y que les haya quedado pues este era el último, ¿no? Aparte de lo de bioscópica, que hay que leerlo también, ¿oyeron? Bien. Doctor, yo tengo Bien. una pregunta. Diga. Bueno, a veces he leído que hace referencia a muslo con el término crural y también Sí. en la pierna se utiliza Sí. el mismo término. Sí, eso, lo que pasa es que eso es terminología ¿Cuál es la antigua, ¿oyeron, diferencia? muchachos? No, son terminología antigua, no prefiero usar más los términos americanos. ¿Ven? Por ejemplo, cuando hablan de pierna se refieren a todo el miembro inferior. Cruri significa todo el miembro inferior. En cambio, los libros clínicos, los libros de anatomía americana, tienen que ser más precisos con eso. Se cuenta, cruri significa pierna y lo estamos refiriendo al segmento pierna. En cambio, para ellos, cuando hablan de crural, se refieren a todo el miembro inferior. ¿Entienden? Esa es la diferencia. Entonces tratamos de usar siempre la terminología americana, ¿oyeron? La que ven en Gray, la que ven en Gardner Gray, la que ven en el libro de Moore, ¿bien? Que es muy precisa con respecto a eso. Claro, cuando leemos los libros de terminología francesa, que son libros clásicos, ahí comienza la confusión, porque uno usa el libro realmente para disección, ¿okay? Para ahondar o profundizar el conocimiento anatómico topográfico, con la intención de disecar, con la intención de quirúrgica, ¿ok? De ampliar conocimiento, pero son buenos en ese sentido, ¿no? Que permiten ampliar el conocimiento, pero en su terminología, pues, no está la usanza clínica. ¿Sí me entienden? Entonces, usamos más los términos americanos. ¿Bien? Disculpe. ¿Aló? ¿Quién? ¿Otra pregunta? Doctor, disculpe, una pregunta también. Con respecto al práctico y la terminología, a la hora de corregir, podemos usar cualquier terminología nosotros. Cualquier terminología, eso no importa. No hay problema con eso. Muchas gracias. A la hora. Doctor, una pregunta. Diga, que sea fácil. Usted mencionó algo con respecto a la inervación sensitiva en la parte posterior del muslo. ¿Podría repetirlo, por favor? Que no me quedó claro. ¿Qué parte exactamente sería? La inervación sensitiva en la parte posterior del muslo. Usted dijo algo sobre unas ramas perforantes del nervio. Claro, ya eso lo habíamos mencionado en la clase de muslo, ¿okay? Porque estaba recordándoles eso. Pero ya solo sabíamos de allá. Vamos a buscar aquí la diapositiva a ver. Eso es simplemente. Ya, déjame ver, creo que era estaba una foto de la aquí, creo que es esto. Ok, dense cuenta. Vamos a mostrarlo aquí. Miren, lo que yo les decía del muslo, lo siguiente, eso ya lo vimos en muslo, lo vimos incluso cuando vimos
el plexo sacro. El nervio femorecutáneo posterior, que es este nervio que están viendo, esta franja azul que están viendo aquí, es la franja que tiene que ver con la inervación del femorecutáneo posterior, ¿ok? O cutáneo femoral posterior, que es lo mismo. Este es uno de los pocos nervios sensitivos que es subaponeurótico, o sea, está profundo la aponeurosis. Y las ramas cutáneas llegan, o sea, las ramas llegan a la piel a través de perforaciones que hace la aponeurosis. O sea, el nervio va descendiendo, en vez de va descendiendo, va dando ramas perpendiculares que atraviesan la aponeurosis para llegar a la piel. ¿Ok? Pero si yo quiero disecar este nervio, tengo que cortar la aponeurosis. Yo quiero disecar el nervio, tengo que cortar la aponeurosis para poder llegar a él. A diferencia, por ejemplo, del femorocutáneo lateral o el femorocutáneo intermedio que está en el subcutáneo. Este nervio no está en el subcutáneo dando la rama, sino que está por debajo, o sea, protegido por la aponeurosis. Solamente se hace superficial las ramas finales que dan a nivel perforando el techo de la fosa poplitea, ¿ok? A este nivel. Pero el resto de las ramas que hay en relación con la piel han sido ramas que perforaron la aponeurosis para llegar a la piel. Eso es lo que quise decir y eso lo expliqué también cuando hablamos de muslo, pues. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? No es nada nuevo. ¿Qué otra cosa? Ok, doctor, muchas gracias. A la orden. Bueno, jóvenes, descansen un poco, sigan repasando y bueno, espero que les haya servido bastante la clase. Nos vemos mañana. Mucha suerte en el examen, ¿verdad? Eso es lo que esperamos. Eso es lo que esperamos. Gracias, doctor. A la orden. Gracias, doctor. A la orden, muchachos. Siempre a la orden.